Poco a poco el Banco Central está logrando su objetivo de controlar la inflación. Significa que habrán IPCs que suben, pero bastante menos que en otras ocasiones. Eso también hace que suba menos la UEF. Por lo tanto, ¿están perdiendo atractivo las inversiones que están expresadas en la unidad de fomento? Es parte de lo que hablamos en nuestro comentario de todos los lunes junto a Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual. Diego, es una pregunta. ¿Están perdiendo atractivo las inversiones en UEF? En parte sí. Dado el reajuste que puede ser menor en los próximos meses, sí se pierde algo atractivo. Pero hay que verlo con una forma de oportunidad, porque ocurren dos cosas cuando la inflación baja. Uno, da opciones para tomar inversiones en tasas un poquito más largas, dado que si las tasas caen, eso puede beneficiar al inversionista de renta fija, ayuda al alicaído segmento del mercado inmobiliario, ¿cierto? Que necesitamos tasas un poquito más bajas para que se reactiven los créditos. Y por último, beneficia otros aspectos, normalmente a los balances de empresas que se pueden financiar más barato y que las alternativas de acciones empiezan a ser más atractivas. Entonces, lo que se dice en la jerga es que beneficia a los activos de riesgo. Y eso normalmente son saliendo de la renta fija hacia otras cosas. Lo otro que la diferencia dentro de la inflación, de todas formas, es marginal. O sea, inflaciones de 2,5 son más o menos lo que se espera para los próximos 12 meses, lo cual es levemente por debajo del 3% de meta, y recordemos que muchas veces termina siendo más. Yo recuerdo que en los últimos 2 a 3 años se repetían las recomendaciones de ustedes, los analistas, de preferir los activos invertidos en UEF, protegerse de la inflación, lograr así un balance de la caída del poder adquisitivo por un lado, pero se podía proteger al estar posicionado en UEF. ¿Ustedes han visto esa salida de los inversionistas que están sacando sus activos hacia otros? Porque igual es bueno tener algo en UEF por diversificación, pero ¿ustedes han visto que esas decisiones están tomando? Todavía no. La verdad que el mercado de renta fija es bien amplio. Normalmente también hay mucho institucional que, independiente de cómo se esté invirtiendo, finalmente se mantiene. Porque dicen, bueno, si la inflación cae, yo no me complica tanto que mis activos se reajusten con esa menor variación. Por lo tanto, es bien sticky, o sea, la plata se mantiene. Ahora sí hemos visto tránsitos de fondos hacia otras alternativas. De repente los inversionistas que son más balanceados y tienen otras alternativas, efectivamente han ido dejando un poquito la renta fija local y han migrado hacia las acciones, como vimos bien fuerte durante este año, y también en las rentas variables de otras partes del mundo, mercados emergentes principalmente. Este mismo análisis de que pierde atractivo la inversión en UEF también puede suceder para Estados Unidos, porque todavía está más lejana el control de la inflación por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero está obviamente mucho más cerca que hace algunos años. ¿Se da también esa misma lógica? Sí, efectivamente, esto ha sido un fenómeno global, de la misma manera que la inflación alta fue global. En esta oportunidad hemos tenido una coordinación entre distintas economías de una leve disminución de la inflación, porque no es que los precios estén bajando, sino lo que ocurre es que están subiendo más lento. La inflación anual, sumando los últimos 12 IPC, esa suma es la que ha ido bajando. Exactamente. Así que no es que las cosas se hayan puesto más baratas, pero sí están subiendo más lento que antes, y eso en general beneficia este fenómeno de activos de riesgo, se da a nivel global. Entonces, efectivamente, las tasas van perdiendo un poquito de atractivo en la relativa, pero recordemos que siguen estando a niveles previos a la crisis financiera del 2008, o sea, tenemos tasas altas todavía y que pueden volverse una normalidad, y que termina siendo ese periodo de tasas bajas más bien una excepción. Por lo tanto, tenemos tasas que sí son restrictivas para la economía, que son buenas para los inversionistas, pero en el margen la parte inflacionaria está dando espacio para que haya más espacio de disminución de tasas y que las acciones y otros activos puedan tener un impulso adicional. Es interesante porque quizás se está perdiendo atractivo la renta fija, pero es una buena noticia para la economía, para que sí las empresas, a través de los distintos vehículos de inversión que tienen, puedan pedir créditos, endeudarse a tasas más bajas. Eso obviamente es un estímulo para sus proyectos de inversión. Sí, por supuesto. O sea, una inflación más contenida en sí es una buena noticia. Y lo que hay que buscar es
tratar de ir posicionándose para aprovechar eso, ya sea en renta fija, donde hay alternativas quizás de aumentar un poco la duración, que eso también tomar un poquito más de riesgo, el mercado accionario, y darle un poco alivio a lo que comentábamos al sector inmobiliario, tanto aquí como afuera, dado que los precios de ese tipo de activos todavía no tienen un ajuste 100% a los nuevos niveles de tasa. Yo creo que va a ser probablemente el último eslabón que se va a ir normalizando, pero ya las otras clases de activos lo están sintiendo, y también con impulsos políticos positivos en Latinoamérica, en Europa, en el mismo Estados Unidos, que tiene una preocupación amplia por el desempeño económico. Ustedes están conversando cada vez más con sus clientes sobre cómo este apetito por mayor riesgo, que en el mercado lo fueron viendo bien de a poco. Nadie se lanzó de un momento a otro, sí, no, llegó el momento de empezar a invertir mucho más en bolsa. Ha sido como una perspectiva que ha ido ganando terreno, pero bastante lento. ¿Ustedes ya están decididos a que hay que entrar con más determinación a activos más riesgosos? O sea, nosotros lo que hemos hecho es que hemos ido tomando este tipo de inversiones durante el año, incluso el año pasado también. Hoy día mantenemos posiciones. Año pasado, 2024. 2024, exacto. O sea, nosotros, y de hecho, por ejemplo, vemos súper constructivamente lo que está pasando en Brasil. Pensamos que puede ser algo similar a lo que se dio Chile este año. Tiene elecciones a finales del 2026. Y lo que estamos haciendo hoy día es más mantener las posiciones, más que aumentarlas. O sea, ya no vemos razones para ir tomando tantas utilidades. Sí, en portafolios balanceados. Están pasando muchas cosas en el mundo, hay bastantes incertidumbres, y lo importante es tener algo balanceado, en que normalmente las porciones de más riesgo uno las aumenta o las recorta cuando hay momentos excepcionales. Hoy día creemos que se está dando un buen escenario para los activos de riesgo. Hay que mantenerse, no apanicarse, y a medida que esto vaya avanzando, si los precios ya empiezan a ser muy altos, ya empezar a recortar de a poco. Pero hoy día vemos buenos vientos de cola. Los datos de Estados Unidos del producto en la semana pasada. Sí, 4,3% fue. 4,3% anualizado. ¿Ese fue el tercer trimestre? Tercer trimestre, exactamente. Entonces se da este cuadrante, que es el que más le gusta a los inversionistas, que se llama Goldilocks, que es el de ricitos de oro, que es baja inflación con alto crecimiento. Y hasta ahora pareciera que estamos entrando en un ambiente de ese estilo. Por lo tanto, la idea es mantener las posiciones, y a medida que eso vaya cambiando, empezar a hacer recortes, pero la verdad que por ahora sigue todo más o menos tranquilo. Sobre todo también que diciembre, tú me corregirás obviamente con los datos de hoy día, pero hace algunas semanas diciembre apuntaba a terminar con caídas en las principales índices bursátiles de Estados Unidos, después de creo que 5 o 6 meses consecutivos de fuertes alzas. Y esto se ha ido también recuperando. Yo no sé si ahora en Nueva York está parejo, está quedando prácticamente en 0 diciembre, o incluso ya tiene algo de ganancia, con lo que completa 6 o 7 meses consecutivos subiéndose los indicadores de Nueva York. Sí, estábamos viendo las últimas semanas, llegó un máximo, hoy día tenía una pequeña corrección, pero la verdad que las bolsas están en máximo, no solamente en Estados Unidos, sino que en el resto del mundo, pero bastante más retrasadas en términos de valorización. Entonces también llamado a la diversificación. Asia tiene un caso bien interesante, el caso latinoamericano, el caso japonés también, y digamos que en Estados Unidos está este pozo de duda con respecto a las compañías tecnológicas, qué tan caras están, etcétera, pero hay otras alternativas en el resto del mundo que hay que combinar. Se ha ido disipando ese temor. Nosotros lo analizamos hace un par de semanas, vimos los fundamentos, pero se ha ido realmente esfumando esa burbuja de inteligencia artificial, recordando lo que pasó con las burbujas.com al principio del año 2000, como que ese temor ya se ha ido disipando. Se ha ido disipando de a poco, pero va a revivir cuando vengan los resultados de las compañías durante enero. Finalmente las compañías reportan y se empiezan a hacer las revisiones de qué tan rentables fueron las inversiones, cuáles son las nuevas y cuáles son las guías hacia adelante. Así que es una historia que vamos a estar viviendo cada 3 meses. Hasta que se empiecen a ver realmente los frutos y se llegue a algún tipo de conclusión. Acá en Chile, ¿tú crees que el principal hito para ver la reacción o predicciones para el IPSA durante 2026 sea por ahí el 15 de enero, cuando teóricamente sepamos cuál va a ser el gabinete de José Antonio Kast? Vamos a tener 2 hitos, digamos. Efectivamente hay una parte que es del gabinete y los proyectos concretos
pero finalmente ya pasado el primer trimestre o ya llegando al segundo, cuando veamos datos de inversión real más aplicados y un impacto real en la economía, probablemente vamos a tener un siguiente impulso. Entonces, más o menos esto se va a vivir en dos etapas. Y eso es lo que hay que estar monitoreando. En lo que nosotros vemos que la bolsa tiene espacio para seguir aumentando. Todavía hay buenos flujos a la región y hay que ir viendo hito por hito. Pero las noticias en términos de equipo y de medidas deberían ser positivas, pero luego después hay que ver la sustancia. ¿Te parece, Diego, que en 2 lunes más vuelvas y hagamos una proyección de cómo será 2026 ítem por ítem, IPSA, dólar, crecimiento de nuestra economía, y ahí vamos perfilando cómo debiera ser el año para las inversiones? Sí, por supuesto, feliz. Comprometido entonces, Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual, como siempre con nosotros acá en Agenda Económica. Que tengas buena semana y un excelente 2026. Muchas gracias igualmente, Nico.